Satsang 1. Casa de Vida Shantinilaya. España, 1 de agosto de 2020. Es agosto. Eso es. Bueno, está Conchie, es cierto, me olvidé de Conchie. Elisa. Conchie. Elisa. Traducción, me fui. Había una fiesta afuera. Había mucho ruido afuera. Me puse los auriculares. Me puse música en los oídos porque había mucho ruido afuera. Así que me puse los auriculares. Elisa. Podía sentir una ráfaga en mi cuerpo, podías oír la transitoriedad de todo lo que estaba pasando. Después de escuchar todo eso todo el día, era hora de dejar todo eso e ir a la luz. Entonces dejas ir todo, y en todo eres parte de todo, entonces me fui, y esta mañana como si no hubiera diferencia entre el sueño, me desperté y no hice ninguna diferencia entre el sueño, había una continuidad, todo era un sueño. Bueno, eso es muy bueno. Elisa. No había diferencia entre el sueño y el despertar. Es como una continuidad del sueño. Así es un sueño. Hermana. Y otros lugares, el verdadero ahora. Es que ahora podemos ver el sueño pero real. Es decir, lo vemos desplegarse, lo vemos manifestarse y vemos el hilo que conduce, y este hilo, está en todos ellos porque, cuando miramos, ustedes están cada uno al mismo tiempo, estamos cada uno hablando de la misma cosa, pero cada uno está en su universo y cada uno está subiendo a su garrote o a su tráfico, ahí va, de la misma manera, al mismo tiempo, siempre permanece al mismo tiempo. Otra hermana. ¿Y tú, Elisa? Risas. Elisa. Bueno, tenía como una gran placa de hierro en el pecho, era como si tuviera a todo el mundo allí, me estaba asfixiando. Así que le pedí a Micael que me pusiera una piedra en el pecho y luego eso es todo, me dejé llevar y no recuerdo nada. ¿Qué te dio, una piedra de cuarzo rosa? Elisa. Un cuarzo. Ah, bueno, sí, cuarzo rosa. Elisa. Y eso, me infló. Risas. Bueno, vamos, ¿quién está lanzando el satsang? Pregunta o lo que sea, lo que quieras. Elisa. Hay alguien de Uruguay que me hizo una pregunta. Adelante. Elisa. Pero no entendí la pregunta. Entonces tal vez si lo entiendes, puedo traducirlo para ti. Elisa. Alguien de Uruguay. ¿Dónde está ella? Ahí lo tienes. Primero les lees en español. Elisa. Para Jean-Luc, en relación con la luna. Hoy las jerarquías han liberado la luna. Bueno, te estoy leyendo, estaban las jerarquías que operaban en la asistencia a la humanidad y los planes para la ascensión planetaria. ¿Qué es cierto, o qué aspecto, ciertos espirituales residen como ese espejo de allí, que a pesar de que en el momento es, que el evento tendrá y está siendo ejecutado, ¿qué sucederá? Elisa. No he entendido nada de eso. Es alguien que aparentemente tuvo visiones, imágenes. Elisa. Sí, ciertamente, pero en la luna. Así que pregunta sobre la luna. Pero la luna. Elisa. Jerarquías de asistencia en la luna, pero en la luna no hay asistencia. No hay asistencia en ninguna parte, los llamados extraterrestres están todos allí en la conciencia de la Tierra, todos ellos sin excepción. Pero ahora, de nuevo, esto es una visión y la verdad no tiene visión. Lo que no impide tenerlo. Así que la pregunta que surge después de esta visión es tener explicaciones sin la visión. ¿Ves lo que quiero decir? Elisa. Sí. Traduce. Risas. Elisa. Estoy tratando de entender por qué no entendí la pregunta. No hay duda, tiene una visión y eso es lo peor que puedes hacer cuando tienes visiones es pedirle a alguien más que te lo explique. Risas. Así que sí, los sueños, incluso Abraham pasó años descifrando sueños, pero los sueños no son visiones. Recuerden lo que dijo Bidi en 2012 para los que lo conocieron en ese momento. El sueño es lo real, es decir que está mucho más relacionado con la realidad que nuestra vida, siempre y cuando estemos en la persona. El sueño es lo real, mientras uno no se libere totalmente, por eso Abraham ayudó mucho en la interpretación de los sueños, pero cualquier interpretación de una visión no te hace disponible para vivirlo, porque captas el asunto, y quieres entenderlo, y mientras quieras entenderlo, la iluminación no llega. Elisa.
Así que las visiones no son reales. No, no lo son. Hermana. Son parte de la. Reflejan un nivel de realidad. La verdad no tiene visión, no hay nadie, no hay Dios. Ni siquiera hay luz. Es el estado natural, ahí es donde te encuentras. Elisa. Entonces, ella estaba diciendo que no estaba perdiendo nada entonces. No, no pierdes nada, encuentras todo. Es un pasaje en el que realmente sientes que tus percepciones se embotan, ya no hay nada, porque te estás acercando al punto cero, al vacío. No tienes que aguantar. Debes dejar lo que es, pero después, tus percepciones volverán, pero estás obligado a pasar por lo que se ha llamado el gran silencio, para ver y vivir por ti mismo que lo que es real no es un concepto. Nunca ha habido nadie, todo pertenece al sueño. Así que no hay pérdida, no hay error. En un momento dado, que es variable para todos, te das cuenta. Ruidos en el micrófono. ¿Cuántos collares tienes? Elisa. Eso es. Tenemos que intentarlo. Sí, ¿qué estábamos diciendo? Risas. Elisa. Hoy es un día de mierda. Estamos un poco flotando, sí, eso es normal. Elisa. Ese es el cuidado que me diste ayer. Elisa. En una hora, estarás bien. Para terminar lo que le decía a Isabelle, es el pasaje en realidad a través de este gran silencio donde lo entiendes viviéndolo sin pedir nada. La luz viene de lo que es anterior a la luz, y eso es lo que están viviendo, es decir que, desde el momento en que hay esta gran inmovilidad, este gran silencio, este vacío, por supuesto, todo el mundo tiene la impresión de que las visiones desaparecen, las energías, la radiación, es precisamente el paso al tiempo cero. Es el momento en que lo que se ha llamado el doble toroide del corazón, con un movimiento de energía que va a la izquierda del corazón a Kiristi y de Kiristi al corazón. Es el equilibrio de las dos fuerzas, el doble toroide, lo que te hace vivir la verdad. Y pasa necesariamente por este estado para los que sienten, para los que perciben, a través de la cesación transitoria, que no es constante sino que dura un momento, donde no hay nada más. Y es allí donde puede surgir el miedo, en particular para aquellos que sienten, que ven, que perciben, porque es de hecho, para el mundo manifestado, la nada y lo absoluto lo que es un error, un horror. Mientras que la gente que no tiene percepción, ni energía, ni vibración, ni visión, hoy en día está mucho más cerca de la verdad que todos los que sentimos energías, vibraciones o cualquier otra cosa. Por lo tanto, es necesario pasar por una fase de descanso llamada tiempo cero, que hace que se viva el instante presente, en su totalidad, y es allí donde se vivirá claramente que todo lo demás es una mierda, no es cierto. Las energías, pasan como tu vida pasa, y lo que eres, como dicen, no pasa. Y luego se acabó. Como dijo Eckhart Tolle, es el fin del motor del sufrimiento, es la detención del motor del sufrimiento. El sufrimiento solo está ligado a la creencia en una personaje ser, ni siquiera hablo del ego, en la idea de ser una persona, además todos estamos sujetos a condicionamientos, kármicos, conductuales, incluso astrológicos, pero el liberado, entre comillas, el que ha comprendido el estado natural viviéndolo, ya no puede ser engañado por todo eso. Esto no significa rechazarlo, sino pasar por ello. En ese momento, puedes trabajar en la energética, con los chakras, con lo que quieras, pero, como digo, ya no te engañas y allí, la libertad es total. El estado natural es tan fascinante, entre comillas, tan llamativo, que cuando se descubre, lo más difícil es aceptar que no se puede hacer nada al respecto. No puedes aprovechar la experiencia, porque ese es el estado natural. El estado natural, estás aquí y ahora, solo puedes estar aquí y ahora, incluso si has experimentado, vivido todas las dimensiones. Una vez que lo has vivido, ya no puedes ser engañado, aunque haya visiones, energías y veas cosas, y ahí es donde fluye la vida. Por ejemplo, usted es un osteópata, en algún momento se dará cuenta de que todo lo que descifre con sus manos, con sus percepciones, no necesita ser visto o explicado al paciente, y en ese momento, ¿qué pasará?
no tienes más información, no más percepciones como dices, dejas que la vida sea y tus manos realmente actuarán por su cuenta, sin tratar de dirigir, sin tratar de entender, y los resultados serán 10 veces más reales, es decir, serán inmediatos. Por otra parte, no solo en la osteopatía, para todos aquellos que están en una relación de ayuda de cualquier tipo, si acepta dejar pasar su conocimiento sin acapararlo, no entrará en una relación con la persona, porque la relación, la comunicación, la energía, siempre hay dos personas, mientras que si se coloca en la acogida, en la escucha más allá de cualquier referencia, más allá de cualquier conocimiento, en ese momento, actúa. Estar allí, estar disponible más allá de todos los puntos de referencia, más allá de todo conocimiento, entonces funciona. Estar ahí, estar disponible, ya sea que uses agujas, tus manos, cristales, plantas, conocimiento, está en segundo plano pero ya no lo usas y, en la osteopatía, es muy evidente. Tenemos muchos amigos, hermanos y hermanas que son osteópatas y es el momento en que dejan ir sus conocimientos, sus técnicas que la técnica se magnifica. En ese momento, ya no estás en una relación o en comunicación, estás en lo que se llama en resonancia ágape, en resonancia de silencio, de escuchar al otro, de absorber al otro, sin necesidad de sentir donde le duele, ni de tomar su dolor, sino que tocas directamente la verdad gracias a esta neutralidad. Es benevolencia, es escuchar, es acoger. Todos los osteópatas que han dado el paso ya ni siquiera saben lo que hacen, no controlan nada y es mucho más eficiente, porque allí están en el estado natural, y en ese momento al otro, por resonancia, no por relación al significado que uno entiende, no por comunicación, sino por su presencia que es resonancia, el otro solo puede encontrarse a sí mismo. Elisa. Describiste lo que le pasa, pero después me dio inseguridad al no saber lo que estaba haciendo. Sí, porque cuando eres terapeuta, usas un marco de referencia y el marco de referencia tiene que saltar. No significa que su conocimiento y su técnica desaparezcan, se hacen automáticamente, pero no necesitas saberlo, esa es la inteligencia de la luz. Así que, por supuesto, es confuso para el que está acostumbrado a entender, a captar, y yo soy el primero también así, pero después, viene por sí mismo y no hay pérdida. En la neurociencia, esto es lo que llamamos flujo, FLW, máxima eficiencia neurobiológica. Es en el deporte donde encontramos esto más a menudo, en el deporte individual, no en el colectivo. Es alguien que va a aprender el deporte, por ejemplo, si se toma el tenis o la esgrima, se entrena, la perfección del gesto, el entrenamiento, la formación y cuando estos deportistas alcanzan un nivel suficientemente alto, todos han notado, sin excepción, que los momentos en los que han ganado, es el momento como dicen, en el que hemos dejado todo. Todo el aprendizaje, el movimiento ya no necesita ser controlado, y en ese momento, el deportista que lo vive, lo recordará toda su vida, porque es cuando gana. Y esto se explica perfectamente en la neurociencia por esta noción de máxima eficiencia neurobiológica, es el momento en que todo lo que ha sido consciente y lúcido, todo el aprendizaje que se ha vivido, allí también, deja lugar a la espontaneidad. Todo lo que era consciente, que ha sido analizado, practicado, la perfección del gesto, desaparece de la conciencia y actúa por sí mismo. Está perfectamente explicado en la neurociencia, no voy a entrar en las interacciones de las conexiones cerebrales, no es por eso que estamos aquí. Risas. Pero en la psicología deportiva, lo hemos identificado perfectamente. El mejor deportista es el que magnifica y trasciende su gesto, no por un esfuerzo, todos describen lo mismo, sino por un aflojamiento. Todo se vuelve fácil, no hay más fatiga, hay una especie de estado que se acerca al éxtasis para el atleta, todo su cuerpo y su cabeza están bañados en el neuromediador llamado oxitocina, está en la felicidad, está en el presente y puede verlo. Lo mismo ocurre con el osteópata, cuanto más dejes tus hábitos, tus conocimientos, más se magnificarán y se hará sin ti. Si entiendes bien este mecanismo, sin aprehensión y sin cuestionamientos, entonces toda tu práctica será así y no podrás hacer otra cosa.
Una vez más, no estarás en una relación de ayuda, no estarás en el rol de saber para el otro que no sabe, o el que no sabe, y el que no sabe. Una vez más, no estarás en una relación de ayuda, no estarás en el rol del que sabe en relación al que no sabe, o del que sabe en relación al que no sabe, y naturalmente entras en resonancia. La resonancia no es una relación, la resonancia no es una comunicación, ni siquiera es empatía, es más bien fusión y disolución. Ese es el estado natural y la verdad. ¿Ves lo que quiero decir? Elisa. Se dio cuenta de que también en su experiencia, y ella es la doctora, traduce también a... ¿De qué se dio cuenta? Hermana. He estado pasando por esto en casa últimamente. Hermana. Pasé exactamente por eso, pero no sabía por qué. No tuve una consulta con un terapeuta porque no soy muy terapeuta o veo amarillo, para ser derivado por un terapeuta, un médico psicólogo, etc. Y no escuché las palabras, no escuché los consejos, y a pesar de todo, al final, iba muy bien, es decir, el destino que noté para el pueblo, el destino que aparentemente encaja, no lo sabía, eso es todo, ni siquiera era una práctica, es otra cosa, una especie de resonancia, no tenía la explicación. Es precisamente cuando ya no entiendes nada, cuando no puedes captar nada. Hermana. Exactamente. Que eres libre. Ya sea a través de la liberación espontánea o a través del sufrimiento, la resistencia es la misma. Pero cuando lo has vivido una vez, aunque haya aprehensiones, ansiedades, ¿por qué no es como antes, etcétera, sabes, cualesquiera que sean los hechos que te digan, que esta es la verdad, la única verdad? Así que cuando has vivido esto una vez, incluso si es un momento que parece desaparecer, el instante presente, el estado natural, se desbloquea, se abre, y entonces ¿qué es lo que presencias? Interrumpiendo el timbre del teléfono, hermana. Está probado neurológicamente. Elisa. ¿Está probado neurológicamente? Sí, por supuesto que sí. Estamos muy, muy lejos en la neurociencia, todos los fenómenos místicos, el despertar del Kundalini, la salida del cuerpo, en resumen, todos los procesos místicos han sido mapeados a nivel del cerebro. Hermana. Me tomaron una radiografía, me tomaron una radiografía. Si lo has experimentado y lo sueltas inmediatamente, el período de transición entre el antes y el después, por decirlo así, aparecerá de inmediato. Pero claro, como tenemos la cabeza dura, especialmente los terapeutas y los que sienten y ven, nos cuesta soltarnos. El que no tiene visión, el que no tiene energía, estará aún más disponible que nosotros, feliz el ingenuo, este es el camino a la infancia y a la inocencia. La relación de ayuda, siempre existirá si eres terapeuta, pero será reemplazada por la resonancia, en la cual, eres completamente el otro, pero sin sufrimiento, porque mientras estés apegado a ella, ¿qué sucede? Puedes sentir muy bien a la otra persona y somatizar completamente el dolor o el trastorno. Y eso es vergonzoso, es perturbador. Por otra parte, si recibes, lo que sea que pase, lo que percibas, es barrido, lo vas a sentir, pero no lo sufrirás, porque no lo habrás detenido. Habrá pasado por todas estas franjas de interferencia, todas las ilusiones de la persona, y la resonancia se establecerá. Y cuanto más te acostumbres, sí, es un hábito nuevo, pero liberador, más verás la libertad y, sobre todo, la eficiencia. Así que también es un mecanismo de aprendizaje para todas las personas que sienten energías, que tienen visiones, que tienen conocimientos a cualquier nivel, que son en última instancia, en relación con la verdad, un obstáculo. Pero una vez más, cuando se ha comprendido este mecanismo y se lo ve en funcionamiento. Sobre todo, como se ha dicho, debe mantener la calma. Elisa. Pero eso no es hacer nada. Elisa. ¿No está haciendo nada? No haces nada. Sigue siendo la persona que cree eso. El que está en la verdad, no hace tonterías. Tienes la impresión, desde fuera, de que hace cualquier cosa. Tienes el ejemplo de Franoise, incluso nosotros, hace 10, 15 años, lo rechazamos porque no lo entendíamos. Aceptación, aunque no la perciba, porque olvida cosas increíbles, pero desde el punto de vista de la persona, es una tontería.
Siempre es la persona la que se verá herida, perturbada, pero cuando está libre, no puede ser perturbada, y allí ve que, aunque le moleste, ya no es perturbadora, porque ha pasado por la interferencia de cualquier cosa. Pero si estás en el estado natural, sea cual sea tu aspecto, no es cualquier cosa, al contrario, es la espontaneidad. Es lo que llamamos el loco del tarot, es el que deja ser lo que es, incluso en su cuerpo, deja que su cuerpo se mueva libremente, sin dirigir nada. Así que el de afuera, que no sabe qué, por supuesto, dice que me molesta, me fastidia, no me puedo concentrar, y se pierde la acogida. Todo lo que te molesta, a todos los niveles, te concierne a ti, no al otro. Es un proceso de aprendizaje, no para ser pasivo y no reaccionar, sino para atravesar para ver la verdad más allá de todas las apariencias. Con Franoise, como le dije a algunas personas, vivíamos a través de las cosas, estábamos en un lugar, no hace mucho tiempo, era en septiembre u octubre, donde un hermano se encontraba encerrado pero en una cocina, donde jamás podíamos abrir la puerta. Lo intentamos todo, Franoise entra, nos hace esto delante de la puerta, empuja la puerta para abrirla. Recuerda eso. Hermana. Sí, pero usé una herramienta. No es así. Hermana. He usado una herramienta. Porque sé un poco sobre eso, estaba encerrado en mi casa, cuando el mango se rompió, así que, en realidad había una herramienta, giré una pequeña perilla dentro de la cerradura. No se volvió loco. Risas. Para nosotros en el exterior, fue realmente abracadabra, porque habíamos estado tratando de abrir esa puerta durante una hora. Risas. En otras palabras, cuando aceptas lo incomprensible, es instantáneamente comprensible e inteligible, porque te obliga a atravesar tus zonas de resistencia. Porque está más allá de la comprensión, pero hay una lógica que no tiene nada que ver con lo que sabemos. Así que de hecho, si miramos con una mirada donde hay muchas entidades, ¿qué es esa cosa? Pero no, es el despliegue de la vida, las entidades están en todas partes. Ya ves. Hermana. Por otra parte, lo que me gustaría hacer es llevarte a esto, en cualquier circunstancia mucho más dramática que eso, el otro es solo un espejo. Recuerda. Lo que te tiene, es el que lo dice quién lo es, ya que el otro eres tú. Hasta que entiendas que Yaldabaoth eres tú, también eres tú, pero no hagas una identificación general. Uno prefiere identificarse con un gran Melquisedec antes que con el diablo. Pero no hay nada afuera. En la dinámica para los que perciben y viven las energías, cuando canalizo o cuando salgo de mi cuerpo en cualquier cuerpo de luz, todas las personas sin excepción lo ven, lo sienten. Pero todo eso es cine, porque de antemano, todo está en ti y todo lo que ves es lo que se proyecta, eso es todo. Es un juego, un videojuego, una escena de teatro. Por el momento, es más lo que llamaríamos un juego morboso, una distopía. Morboso significa un juego horrible, ver la adhesión de la gente a las máscaras, a todo eso y luego al virus, pero no importa. Cuando estás harto y no sabes a dónde acudir, qué pensar, qué entender, estás cerca de la meta, estás cerca de ti mismo. El otro es solo un revelador o una solución provisional. Todo está en su lugar, no es un concepto cuando decimos que todo está en su lugar, es para ser vivido. ¿Alguna otra pregunta? Hermana. No, yo. Adelante. Oración por oración para que Elisa pueda traducir. Hermana. Ahora están pasando muchas cosas, estoy mirando, no sabía quién era la señora de la diadema, pero estoy recibiendo vibraciones, las lágrimas han subido, estoy sintiendo muchas cosas aquí. Sí, porque tu conciencia está enfocada en la percepción, pero no en el silencio. Hermana. Sí, pero tengo la impresión de que también oigo silencio. Sí, pero todo lo que hay que atravesar y no ser eliminado u opuesto, es el quedarse quieto. Hermana. Creo que hay muchas cosas que vibran en mí. ¿Qué son? Jula habla con Elisa. Ah. La madre. Tengo que contar una historia divertida sobre madre. Sabes que ha habido muy poca canalización de madre y un día recibo un email incendiario de una mujer que dice, soy la reencarnación de madre. Y ella dice, no te permitiré expresarte. Es muy ilusorio.
Mientras te identifiques, sin pasar por ello, con nadie, no eres libre. Incluso Ava. Jamás me han engañado. No soy Ava, básicamente, pero todos ustedes lo son. Es la última identificación porque no es una forma, son llamas, llamas reales que han sido dispuestas en un gráfico particular, es la primera forma en un patrón particular. Sabes que es A y B, luego B invertido y A, imagen espejo, A, K. Este es el momento en que el juego del espejo se detiene, el juego de la reflexión, la proyección de la luz como de la persona se detiene y allí el espejo se rompe. Ya no hay posibilidad de reflexión de la luz, de proyección de ninguna luz astral o vibratoria, solo queda este gran silencio. No hay más emanación, no hay más proyección y sobre todo, no hay más cuerpo de sufrimiento. ¿Qué es el cuerpo del sufrimiento? No es solo el ego, es lo que llamamos el cuerpo imaginario, el cuerpo soñado. Y es todo menos la libertad. Estás atrapado por la luz, real y concretamente, estás atrapado por la conciencia. Elisa. Espérame 2 segundos. Sí. Elisa. Atrapado, traducción. Continuemos. Elisa. ¿Cómo? Elisa. Para ser libres, ¿no tenemos que pasar por la luz? Elisa. Pregunta si para ser libre, uno no necesita pasar por la luz. Para todos aquellos que tienen energías, visiones, vibraciones, sí. Y en algún momento estás en el paraíso blanco, puedes tener muchas visiones, pero en algún momento, Elisa. Pero depende de lo que ella llama pasar por la luz. Sí, tienes que dejarlo ir. Eres anterior a la luz y mientras estés en la luz, como dicen, en el ser, todavía estás en el brillo de la conciencia, te has identificado con tu conciencia. Ya no te identificas con el cuerpo, pero sabes que estás en el cuerpo, pero aún así te metes en lo que se llama orgullo espiritual, y ahí es donde empiezan los problemas. Te crees un Melquisedec, te crees una estrella, te crees un maestro, y ahí estás atrapado al instante. Todos los Melquisedec que han hablado se han enfrentado en su vida a esta posición de maestro, que no es más que una posición de poder, y allí aparecen las derivaciones. Las derivaciones, ¿qué son? La depredación, la hipersexualización, la pedofilia, el satanismo, porque está ligado al segundo chakra. Y tan pronto como ejerces una ascendencia, no hablo de los terapeutas de allí, hablo realmente de aquellos que se posicionan como yo soy eso, y luego te cocinan, y no había forma de evitarlo. Por eso, lo que se llama pedofilia está tan desarrollado en las religiones, en todas ellas, sin excepción, pero también en los grupos espirituales. Tienes que desengancharte, tienes que ser libre. ¿La autonomía es real o no lo es? Y la mayoría de los Melquisedec han sido engañados. Tan pronto como hay reagrupamiento, tan pronto como hay dirección y decisión de alguien en tu lugar, te sometes, jamás eres libre, incluso con Abraham con la Hermandad Blanca. He conocido a muchos hermanos y hermanas que estuvieron con Abraham durante su vida, que no lo apreciaron, pero todos son de una inmadurez total. Consideraban a Abraham como su padre, nunca se liberaron, ni siquiera hoy. Mata a todos los amos. No hay más maestros que arcángeles. Sigue siendo un punto medio. Tuve la oportunidad de canalizarlos, pero al final, era su objetivo de todas formas, llevarnos a entender el engaño. Los Melquisedec no son seres de sombras, sino en el hombre, no en la mujer, en cuanto hay un poder, o una ascendencia que se consiente, y aunque no esté en el poder pero haya adoración, la gente está atrapada. Siempre me he negado a ser considerado como un maestro, como un educador, aunque he vivido cosas, pero es muy difícil aceptar la libertad, porque la libertad es también el paso por este tiempo cero, donde no queda nada que sentir, excepto asentarse en el instante presente. Y allí se ve la estafa de la espiritualidad, de las religiones de cualquier tipo, pero también de todo este cinema energético, todas estas visiones, todos estos chakras, todas estas estrellas y puertas. Los vivimos, así que es real. Para todos aquellos que han vivido las activaciones, es real, por supuesto, pero no es la verdad. Es solo una etapa que corresponde al descenso de la supramental en 1984, pero era necesario, si se quiere canalizar a la gente, especialmente a los que estaban en la espiritualidad, no ir por estos caminos secundarios.
Cito a menudo a Sri Aurobindo, por ejemplo, quien creó Auroville, la madre, pero especialmente a Sri Aurobindo cuando murió de un fallo renal, estaba en coma. Volvió para ayudar a la madre, que lo vio en su lecho de muerte en una luz increíble, y ella le dijo a Sri Aurobindo, ella lo menciona en el libro de notas de su madre, lo explica, le dijo. Te vas a quedar ahora porque puedes curarte a ti mismo, porque puedes curar tu insuficiencia. Dijo. Nunca volveré a esta trampa, pero me expresaré tan pronto como la supramental esté disponible en la Tierra a través de un medium. Y así lo hizo. Elisa. ¿Qué? A través de un medium, eso es lo que hizo. Bernard, de Montreal, es lo mismo, captó bien la escena teatral, pero solo vio el aspecto lineal. Por eso, como los maestros ascendidos, hablaba de la evolución, la llamaba psicología evolutiva, y cuando le preguntaban sobre el infinito, lo absoluto, le oían decir. No te preocupes, un francés llamado Jean vendrá a explicártelo, eso es lo que escuchó, que vendría de Francia también, pero es la verdad, pero no obtengo nada de ello, fue escrito, no puedo aprovecharme de ello o glorificarlo o decir mira, soy yo, no. Nada se deja al azar. Elisa. Pero omitió que estaba en España. ¿Eh? Elisa. Dijo que un francés en España. Risas. Ah. Risas. Así que, si quieres, puedo ver lo que es, pero no ha cambiado nada. Cambió la presentación del personaje, sí, para los que me conocen desde hace mucho tiempo, todo lo que estaba en relieve, todo lo que era destacado, todo lo que estaba en relieve, ya ves, de la persona, del buen Aries que era, eso es todo, no hice ningún esfuerzo, no intenté cambiar nada, todo sucedió por sí mismo. Tan pronto como aceptas que no eres ni real, sino que es lo único real que conoces, dejas de lado tu personalidad, no puedes oponerte a ello. Elisa. No se interpuso entre tú, tu parte científica, tu parte mística. Bueno, ¿qué fue? Elisa. ¿No era un obstáculo ser un científico, un terapeuta y todo eso? No, no porque tenía la capacidad de conectar cosas, porque, bueno, así es como estoy hecho, eso es todo. Pero en realidad, antes de 2012, no era evidente, pero después, cuando vives la verdad, realmente, porque como digo, solo puedes reconocerte a ti mismo. Este es el momento en el que ya no te engañas con una misión o un rol. ¿Qué quieres reclamar dentro de la verdad? Nada. Estás en tu estado natural y vives tu vida normalmente. No es porque estés rodeado, por ejemplo, de donde vives, que sepas que estás rodeado de elfos, dragones, gnomos, hadas, en realidad, pero eso no me engaña. Y así, te da total libertad para comunicarte incluso como una entidad externa que está en tu propio sueño, no tengo ningún problema con eso, porque no me engaña. Y en este guión que se ha escrito, solo tienes que seguir lo que está escrito, no hay necesidad de ti. Recuerda, todo lo que crees que tienes, te tiene. Es la estafa de la espiritualidad y la conciencia. Además, si hablas de la conciencia diciendo, ves tu conciencia, te engañas a ti mismo, no puedes ver lo que eres. El ojo que ve, como decía esta mañana, el ojo que ve se ve a sí mismo, no es comprensible, todo lo que ves es solo una proyección de la conciencia, incluso el paraíso blanco, incluso las otras dimensiones, y Dios sabe que las he explorado. Viajé bajo las alas de Micael en 2009, me encontré en mundos donde no había hitos, pero cuando vives la libertad y tienes la oportunidad de verla y sentirla, ¿qué sucede? De hecho, estás al borde de la extinción de la conciencia, hay una gran angustia, es un agujero negro, en realidad. Lee a Castaneda. Castaneda, cualquiera que sea el medio que utilices, te describe todos estos mundos que están alrededor y en ese momento, con las experiencias chamánicas, te sientes atraído por la serpiente multicolor como se dice, que es una total ilusión, pero cuando has penetrado, has dejado ir la nada, y que espontáneamente, sin esfuerzo, te paras en el borde que se ha llamado el borde del ser y del no ser, ves todos estos mundos, todas estas dimensiones, todos estos colores que son como pieles de cebolla interconectadas entre sí, interconectadas como capas de cebollas. Pero ya no puedes dejarte llevar por estas visiones, por estos escenarios, por estos mundos, por estos universos, porque allí, ves que es un sueño, son cosas que pasan,
que la totalidad de la creación, aquí como en lo más alto, es un señuelo, es una mentira que es parte del juego que tuvimos que vivir, porque, les recuerdo, y aún no es un concepto, todo esto, todo el juego de la creación se ha inscrito fuera del tiempo en el instante que llamamos el instante inicial, que no es nada más que el instante final. Cuando lo ves y lo vives, o simplemente cuando lo aceptas mentalmente, intelectualmente, bueno, eres libre al instante. Eso no te impide delirar sobre un hada, un elfo, un dragón después, pero ya no te engaña. Se ha integrado perfectamente, si me permite decirlo, que todo es pasajero. Como dijo Vidi, el universo desaparecerá, la creación desaparecerá, los universos desaparecerán, porque eran solo una proyección, si quieres, una escena de teatro, un videojuego, lo que sea, son conceptos, pero es la verdad. Elisa. Pero sí, todo eso pasa porque no nos reconocimos a nosotros mismos, pensamos que somos un personaje. Bueno, sí. Elisa. Así que, no sé, tan lejos de todo esto. Ya no creemos en este personaje, por supuesto que lo hiciste. Elisa. Por lo tanto, ¿nos parece extraordinario, un dragón o algo así? Por supuesto que sí. Elisa. El personaje es lo de menos, es lo último. Por supuesto que sí. Elisa. Así que el pequeño personaje necesita sentir algo. Por supuesto, y van muy lejos porque en ese momento, alimentas el cuerpo con sufrimiento, y te das cuenta de que en el instante presente, estás constantemente refiriéndote a tu pasado, a esta vida, o a una llamada causalidad kármica, o proyectándote en cualquier futuro, y no eres libre. Estás enganchado a lo que se llama la ilusión luciferina que no es satánica, es exactamente lo contrario, pero tampoco es la verdad, y solo puedes vivirla. Mientras lo conviertas en un concepto o en hermosas frases, no puedes salir de ello. Puedo garantizarle que hay gente que habla de lo absoluto, que reclama lo absoluto, pero en las simples palabras que usan cada día, no son libres, es una mentira, se mienten a sí mismos. Así que puedes verlos desde lejos. Hablan todo el tiempo de su pasado, todo el tiempo, o por el contrario, se proyectan en visiones y en un futuro, o se identifican con una estrella, Dios, lo que quieras, pero todo es un espectáculo. Pero es un aprendizaje. No puedes oponerte a tus percepciones, tus visiones, tus energías porque las vives, no hay que negarlas, están ahí. Es cuestión de dejarlos pasar a través de ti, de no detenerlos. Eso es, pero como dijo Elisa, estamos tan acostumbrados a encontrarnos con un dragón, un hada o un elfo, que es tan wow, pero es parte del proceso de aprendizaje. Elisa. Nosotros también podemos conocernos, mis tomates, y hacer wow. Risas. Sí, esa es la verdad, cuando eres simple y natural, ya no te sorprenderás ante un ángel o un arcángel, o la gente de la naturaleza, sino simplemente ante una planta que crece. Hermana. Pero es aún más interesante porque para mí, es vivido, es real, no es biológico, la persona que es libre no necesita evocar su historia, puede hablar de la historia con una H mayúscula. Pero estáis obligados a constatar cuando se es libre, que no hay nada que salga de este pasado, no hay nada que salga de vuestra presencia de eso, y sin embargo, sé, habiéndolos vivido profundamente, todas mis vidas pasadas, absolutamente todas, con las fechas, los nombres, la vida, los personajes que encuentro hoy y que estaban presentes en otras vidas, pero es una ilusión. Hermana. Yo, por otra parte, llegué sin estaba conectado a pero de lo que había aquí en este lugar, no tenía ni idea, no tenía absolutamente ninguna información. Era información, bueno, nada, solo tenía que observar. No hablo de visiones o información, hablo del comportamiento del ser humano en su persona. Hermana. Pero sí, cuando llegas, no puedes estar en comportamientos porque no entiendes lo que está pasando, así que necesariamente estás en observación. Sí, el observador como. Hermana. No hay nada más que puedas hacer. El único. Hermana. No sé por qué está ahí, cómo encaja, porque todo está completamente, veo que ahora que todo el mundo me entiende, todo está completamente loco. Esa es toda la enseñanza de Vidi en 2012, sobre el observador. Hermana. Sí, sí.
Toda la enseñanza de Anael en 2009 sobre la verdad relativa, la verdad absoluta. En 2009 cuando Anael antes de las bodas celestiales empezó a decir que había que dejarse llevar, abandonar a la luz, pero era un terror para todos. Pero ¿cómo? La luz hay que buscarla, no podemos abandonarnos a la luz. Nadie podía entenderlo. Elisa. En el año 2012, Bidi explicó todo esto. Sí, lo explicó todo en 2012, fue la refutación, no eres nada de lo que está pasando, no soy ni esto ni aquello, a lo que añadí, también soy esto y aquello. No es una paradoja, no es una oposición, es una complementariedad. ¿Y entonces qué pasa? Juegas tu vida, si eres banquero, juegas el banquero, si eres osteópata, juegas el osteópata, pero eres libre, y ves que ya no hay ningún elemento del pasado que interfiera, de esta vida o de vidas pasadas si las conoces. No puedes tener un cuerpo de sufrimiento o un cuerpo de memoria, cualquier trauma que hayas vivido, ya no está presente en tu presencia. Es en ese sentido que cuando digo que veo gente que me habla de su pasado, por cualquier razón, Elisa. No puedo seguir con eso. No tenemos un cuerpo de sufrimiento. El cuerpo del sufrimiento está ligado al cuerpo de la memoria, eso es todo. ¿Qué ha hecho la psicología involutiva? La psicología involutiva es todo lo que apareció a principios del siglo XX, es Freud, es Lacan, el único que escapó de ella es Jung. Todos los demás te han llevado por los caminos secundarios que hemos llamado psicología. Es una psicología involutiva porque, cuando se quiere comprender, y se tiene la impresión de que se comprende, como ya he dicho, el problema sale de la cabeza, pero sale por donde en el cuerpo físico, en la zona que está en total correspondencia con el problema psicológico, que corresponde a un conflicto de territorio. Los territorios son los órganos del cuerpo, que están en total afinidad, en total holotropía, en total afinidad, con los mecanismos psicológicos que están inscritos en los territorios del cerebro. Por lo tanto, es toda la medicina del Dr. Amer, de la que ya no se nos permite hablar, de lo contrario vamos a la cárcel, que había identificado perfectamente esto. A partir de ahí, ya no te puedes engañar, es un cinema total, pero el cinema, cuando aceptas el cinema, no significa que te vas a retirar a una cueva o a un monasterio, estás vivo, humano, con tu ira, con tu temperamento, no importa, es un juego, ya nada te retiene. No olvides que cuando piensas en el pasado, ya sea una escena feliz o infeliz, ya sea un momento feliz o infeliz, vas a traerlo de vuelta al presente, y estás en el cuerpo del sufrimiento. Eso no significa que no tengas recuerdos. Te lo dije, recuerdo toda mi vida, pero también recuerdo momentos fuertes, pero no puedo ser afectado por ellos. Risas. Elisa. Hay algunos, sus cuerpos de dolor dice. Ah, pobre de mí, lo que he pasado. Y luego la gente dice. Oh, no sé cómo puedes, ah. Sí, te ayudaré, el Salvador, verdugo, víctima, Salvador, síndrome de la tríada infernal. Elisa. Así es, porque haces de víctima. Bueno, sí. Elisa. Así que entonces sale. La mayoría de las relaciones humanas se basan en eso, verdugo, víctima, salvador, lo que llamamos la tríada infernal, que siempre viene de los diablitos de los que había hablado, y donde había dado en su momento los medios para hacerlos desaparecer a nivel de la memoria. Pero cualquiera que sea la técnica, porque los diablitos funcionan muy bien, también los usaste. Elisa. Lo usamos. Lo usamos. Elisa. Ella no ha entendido nada. Risas. Elisa. Si me aparezco a alguien, si alguien aparece en mi experiencia y me dice, pobre Elisa, ¿qué te ha pasado? Elisa, dirigiéndose a la hermana. Ok. Con Inoue. Sí. Elisa. Es alguien que, cuando tienes una persona que aparece y dice, pobre de ti, pobre de ti. ¿Sería alguien que apareciera en mi vida para darme una nueva historia? Elisa, respuesta. Es decir, no, ella aparece, me dice eso, pero puedo tomarlo o no. Sí. Discusión en español. ¿Qué está diciendo? Elisa. Porque dice que necesito que alguien me lo diga para poder alimentar a mi pobre de mí. Dije que no, pero eres tú quien a través de mí, ves, tienes miedo de ser como yo. Así es, lo soy.
Discusión en español. Elisa. Bueno, no, depende, porque puede que yo no te necesite, pero tú sí me necesitas. Julia se ríe. Discusión en español. Elisa. No. Discusión en español. Elisa. No la necesito. No necesito que entre en mi vida para hacerme ver lo pobre que soy. No tengo, tal vez necesite entrar en mi vida por ella, por su historia, no por la mía. Todos están a favor de su historia. Elisa. Sí, pero digamos que los dos no estamos involucrados. No la necesito. Ella no viene a mí porque la necesito. ¿Oh no? ¿Quién dijo eso? Elisa. No, no lo hicimos, ¿entiendes lo que quiero decir? Risas. Sí, sí, lo entiendo. Elisa. ¿Lo entiendes? Discusión en español en la sala. Elisa. Quería decir que si entró en mi vida, fue porque lo necesitaba. Tal vez eres tú quien lo necesita, porque tal vez tienes miedo, tal vez, pero en cualquier caso, cuando hablas. Discusión en español en la sala. Así que cuando hablamos, cuando pensamos, solo hablamos y pensamos acerca de nosotros mismos. El que lo dice es quien lo es, dice Oma. Es decir, te detienes en tu percepción intelectual, porque ves a través de la idea de que hay alguien más, y entonces comienza el motor del sufrimiento. Ya ves, así que todo se ha hecho en este sueño, este último sueño, para que lleguemos a una especie de callejón sin salida que ya no tiene sentido. Eso es exactamente lo que está pasando en la Tierra. E incluso, como ves, va muy lejos porque, por ejemplo, cuando intentas traducir lo que es la verdad, por ejemplo, use la palabra acogida, pero acogida todavía hay un movimiento, todavía hay una distancia, significa que consideras que el otro debe ser acogido, pero no hay movimiento. Significa que considerando que todavía hay una barrera o una distancia, estás tú y el otro, todavía hay una relación. Cada relación es un vínculo, la resonancia es la libertad, no es empatía o carisma, es mucho más que eso. De nuevo cuando pruebas esto, como siempre he dicho, solo puedes reconocerte a ti mismo, pero mientras te reconozcas a ti mismo a través de un personaje, un rol, un pasado, un futuro, no eres libre. Así que, por supuesto, siempre he dicho, Outres Dimensions, nos trajo a una historia, a un escenario, Elisa. ¿Qué? Trajo un escenario, una historia, para terminar la historia, para escribir la palabra fin, de lo que en realidad jamás existió, y jamás comenzó. Elisa. Es como una película, cuando ves la película. Sí, Elisa. Tienes que mirarlo y al final dice fin. Es una historia, era una película. Eso es todo. En verdad, no hay historia, no hay guión, no hay creación, no hay forma, pero tu forma está ahí cuando digo que, la forma que está ahí, tengo la responsabilidad de mantener este vehículo como tú tienes la responsabilidad de mantener tu coche o tu casa. No es nada más que eso. Sin eso, estás en la negación del cuerpo y la negación del sueño, y la negación del sueño te lleva a una multitud de sueños que van a ser más y más dolorosos, vas a reclamar, vas a expresar la ira, vas a ver la rabia, pero veo eso muy frecuentemente en las personas que piensan que son esto o aquello. La presión aumenta porque están atascados en sus creencias, en sus experiencias, no son libres, pero se queman, cualquiera que sea el precio a pagar, porque no hay precio que pagar. Si para ser libre debes morir, la inteligencia de la luz te hará morir, hasta que te rindas. Y una vez más, te reconoces a ti mismo. No puedes confundir el estado natural, la libertad si quieres, con cualquier energía, incluso con la más profunda experiencia mística, que es la bilocación, hasta que no la sueltes, no eres libre. Es todo mierda, es todo un sueño. Volver a la humildad, a la sencillez, es aceptar lo que es, tal como es, sin ninguna voluntad de cambiar nada, lo que se llama la indiferencia divina o la locura, es de hecho solo la verdad. La vida es libre, pero el sueño jamás será libre. Era necesario escribir, en el tiempo cero, todos los tiempos y espacios posibles, todos los caminos del sueño, pero esto no debe ser aceptado como un concepto. Solo cuando dejas de lado todas las pretensiones, por eso el camino de la infancia es tan importante, porque es el camino de la inocencia, y allí eres libre. ¿Sabes? No hay nada nuevo en todo esto.
Mira incluso a Therese de Lisieux, no hablo de las canalizaciones, sino de lo que escribió en la historia de un alma. Por supuesto, estaba la adoración del modelo de Cristo, pero ella había entendido todo Therese, ya de niña. A partir de ahí, cuando te dejas llevar, cuanto más dejes ir todo lo que crees, todo lo que piensas, más sentirás esta libertad, más te reconocerás a ti mismo más allá de cualquier guión, cualquier personaje y cualquier mundo. Creo que fue por un plan didáctico que pasé por todas las dimensiones. Tenía la capacidad de aprendizaje que me hizo practicar el tarot antes de ser médico, que me hizo adherirme a casi todo lo que existe como espiritualidad, movimiento y todo. Fue muy lejos, fui un francmasón muy joven. Elisa. ¿Qué era yo? Yo era un francmasón en los altos rangos, y a partir de cierto grado, me di cuenta del engaño porque ya lo sabía, pasé por órdenes de magia ceremonial, practiqué magia ceremonial. Energía, no hablo de energía, pasé 25 años de mi vida haciendo energía, y hoy, puedo decirte, es todo por nada. Pero no hay error en el hecho de que pasé por eso, porque la diferencia, como te decía, comparada con la gente que se expresa hoy en día, con ese mismo tono, diremos, estas hermanas, a menudo las hermanas fueron directamente a lo absoluto y la ausencia, pero yo, tenía que estar en el guión que traigo de vuelta a muchas personas que estaban en la espiritualidad, que son los más peligrosos. Pero solo lo sé ahora. En la época en que lo vivía, no me hacía ninguna pregunta, lo vivía, toda mi vida era así. Solo dejé ser lo que era, a pesar del carácter de Aries, ya sabes, el carnero, es bueno para algo, y en relación con eso, siempre lo dejé ser. He sido capaz de desentrañar los mecanismos energéticos, psicológicos, neurocientíficos y espirituales. Y viendo todo el cuadro de esta fantástica estafa, pero hoy, te digo, no tienes que pasar por eso. Necesitas autenticidad, necesitas naturalidad, lo dejas salir todo y eres libre. Como le decía esta mañana a una hermana, allí, después solo se puede ver que todo es fluido. Todavía hay gente que me pregunta. Así, debe haber sido terrible cuando te acusaron en los tribunales. Eso no es cierto, fue la época más feliz de mi vida. Había desaparecido de este mundo. Bien, así que si quieres, por eso cuando dicen, Elisa, oh pobrecita, no, es tu problema, no es tuyo. Todo se invierte, el simulacro no puede crear nada, solo puede invertir las cosas. Hemos empezado una pandemia ágape. Elisa. Disparado. Una pandemia ágape en 2018, y están comenzando una pandemia viral. Elisa. Eso fue el año pasado en abril. No, ya en 2018. Elisa. ¿Cómo, cuando se suponía que íbamos a hacer? ¿De qué? Elisa. Cuando tuvimos el proyecto de la... Así, de Ágape, el año pasado fue en mayo. Después de la pandemia Ágape, para muchas personas las máscaras de la persona y de la historia se han quitado, y lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, se ve exactamente lo contrario. Todos se enmascaran, todos tienen miedo de todos, para los que creen en ello. Así que, estas son imágenes espejo, existe la verdad, o la historia del fin del tiempo que estamos viviendo, el fin del tiempo, que señala el fin de los mundos, que de hecho jamás han sido reales. No hay pérdida, no hay ganancia, todo siempre ha estado ahí y tú también, siempre has estado ahí, no el personaje, él es mortal. Lo más difícil de aceptar es que somos todo. Somos el origen y la resolución de todo. Así que lo resolvimos diciendo que existe una conciencia, solo hay una conciencia, el paraíso blanco, pero la conciencia es una trampa, pero no puedes aceptarlo como un concepto, pero cuando lo vives, lo sabes. Eso es lo que James vi en CNDT. Recuerdo, el lema de los quebequenses, es que recordar, no las vidas pasadas sino el momento inicial que no es más que el momento final. Porque en efecto, cuando te encuentras en el borde del ser y del no ser, ves todos estos mundos como dije, pero todos están interpenetrados, incluso los mundos encerrados. Hablamos de la realidad paralela, en la ciencia o en la física, lo sabemos.
Imagínese, los físicos de hoy en día son capaces de demostrar que estamos en una simulación por ordenador y sin embargo estamos en ella, y no podemos oponernos a ella. Esta es la teoría de la queja que le expliqué en la neurociencia. Todo lo que se opone, se refuerza. Tomé el ejemplo de la teoría de la queja y la psicología, todas las psicologías te llevan a la historia. No es la historia la que tiene que ser resuelta, es la ilusión y el sueño. Y paradójicamente, solo puedes verlo y vivirlo aceptándolo. Ese es el principio que hemos llamado acoger, pero al final no hay nada que acoger, pero utilicé esa palabra para permitirte entender, que tú eres el acogido, ya eres la aceptación desde que estás ahí, todo lo demás es cine, y cuando adoptas eso, incluso en concepto o mentalmente, eres libre. Es tan simple, y puedes decirlo cuando lo vives, porque para los que no lo viven, siempre sienten que es complicado. ¿De acuerdo? Risas. ¿Necesitas un pequeño descanso? Sí, así que son las 12 menos cuarto, lo retomaremos de 1 hora de 2, ¿vale? Ahora un pequeño descanso, con fruta y todo. Por Jean-Luc Ayron. Les Transformations. Traducción al español. LMF.